El mensaje está un poquito largo, está bastante explicativo en algunas cosas, así que con los ojos bien abiertos, ¿cierto? La mente bien concentrada, vamos a empezar a explicar este mensaje. Y lo primero que vamos a hacer es compartir el título. Hemos venido hablando del viernes pasado en cuanto a... Espérame. Lo importante de conocer a Dios. Se recuerda que Dios nos hablaba el mensaje pasado que llevaba el título Adorando al Dios no conocido, ¿cierto? Los peligros que eso conlleva, y tomaba el ejemplo bíblico de los atenienses, ¿cierto? Y lo importante que es que nosotros podamos conocer a Dios para que así tengamos la capacidad y la convicción de que al conocerlo podemos transmitirlo también a aquellos que no le conocen. Y conocer a Dios podría ser un tema que podríamos estar escudriñando toda nuestra vida. Amén. Y vamos a, por lo menos este mes, a poder ahondar un poquito en el tema del conocimiento de Dios, para que podamos saber la verdadera importancia de esto, porque a veces nuestra mente finita no nos permite comprender qué tan importante es que podamos conocer al Dios a quien adoramos, a quien servimos. Tenemos el ejemplo de Job, que antes que él declarara que lo conocía de oídas, pero que ahora sus ojos lo veían, antes de declarar eso, Dios ya había declarado en su palabra que él era un siervo justo, cierto, delante de él, que no había otro como él, pero a pesar de eso, la historia nos muestra que él no le conocía. Amén. Así que es importante que podamos avanzar de esa condición y llegar a la condición que llegó Job para conocer a Dios. Y una pregunta antes de comenzar el mensaje: ¿usted está dispuesto a pasar todo lo que pasó Job? Si el resultado de eso es conocer a Dios, me cambia la cosa. ¿Amén? Dice el título: Las excelencias de los caminos de Dios. Y quiero explicar un poquito, porque yo sé que cuando hablamos de caminos también se nos puede venir a la mente lo que dijo Jesucristo, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Jesucristo dijo el camino. Pero en el Antiguo Testamento se declara en varias partes que los hombres le pedían a Dios que le enseñara sus caminos. Porque cuando Jesús dijo yo soy el camino, ese es el camino para que nosotros recorramos ese camino. Es un solo camino. Pero cuando hablamos de los caminos de Dios, estamos hablando de otra cosa, de cómo Él camina, de cómo Él se mueve, de cómo Él acciona, de sus características, de cómo nosotros podemos determinar cómo Él es, su carácter. Y al pensar eso podemos nosotros saber que los caminos de Dios son excelentes. Amén. Y quiero comenzar quiero añadir esta enseñanza para poder comenzar este mensaje. ¿Cuántos de ustedes saben que existen 3 argumentos poderosos para confirmar la existencia de Dios? El argumento que nosotros tenemos es la fe en la palabra, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con lo espiritual. Ese argumento tiene que estar respaldado por una fe verdadera. Porque si fuera suficiente, todos deberían creer de la manera que creemos nosotros. Sabemos que a través de la fe que Dios pone en nosotros, ese es el argumento que tiene mayor peso en nosotros. La palabra de Dios, ¿cierto? Pero hay 3 argumentos que van a mostrar la existencia de Dios al hombre racional. Van a darle la evidencia razonalmente al hombre que no ha creído en Dios de forma espiritual. Y el primer argumento, para que usted si quiere lo anote solamente el nombre, no anote la definición, porque usted después la puede buscar. Porque la definición que yo le voy a entregar es pequeña, entonces usted después puede profundizar. El primer argumento es el cosmológico.
¿Había escuchado esto usted? El argumento cosmológico. Cosmológico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que existe tiene una causa. Por lo tanto, el universo también. Y ese causante es Dios. No puede haber otro causante que haya podido hacer o realizar esa causa. El universo, Dios. El argumento teleológico. Ahí se escribe, teleológico. Este muestra o estudia el orden de la creación. Nos muestra un diseño inteligente. Y ese diseñador inteligente, indudablemente, es Dios. ¿Hay otra persona o algo diferente a Dios que hubiera podido crear el universo con tanto orden, con tanto propósito, con tanta perfección? No lo hay. Y está también el argumento moral. Todos los seres humanos tenemos una conciencia moral. Si esto está en todos los seres humanos, entonces debe existir una fuente moral superior, que fue el que transmitió a todos los seres humanos esta moral. Y esa fuente es Dios. Amén. ¿Por qué son importantes estos argumentos? Porque estos argumentos derriban ¿cómo se llama las teorías? Sí, la teoría. Estos argumentos derriban la teoría del Big Bang, ¿cierto? Derriban la teoría de la evolución y derriban todos esos argumentos que el hombre ha querido darle explicación a la existencia del universo, queriendo dejar a Dios afuera, ¿cierto? Estos argumentos de peso comprueban racionalmente la existencia de Dios. Amén. Anote ahí, el Salmo 19.1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Romanos capítulo 1 también dice que el hombre no tiene excusa para creer en Dios, porque todo lo que ha sido hecho, todo lo que se ve, ha sido hecho de lo que no se ve. Ahora, la pregunta es: ¿por qué a pesar de estas verdades el hombre no quiere tomar la decisión de acercarse a Dios? Porque a lo mejor estas evidencias no son de peso o no tienen el peso que tiene otra evidencia. Porque esta evidencia no puede hacer que ellos conozcan a Dios, sino que conozcan solamente lo que hace Dios, ¿cierto? Pero no les muestra quién es Él, sino solamente lo que Él hace. ¿Qué necesitamos entonces? Miren lo que necesitamos. Escuche bien. Un concepto elevado de quién es Él. No cualquier concepto. Un concepto elevado de quién es Él. Este concepto tiene que ser alto, sublime y en plena conciencia de que Él es santo. Santo, santo. Amén. Cuando tenemos este concepto nos permite disfrutar y tener comunión con Él y así obedecerlo. Solo conociendo a Dios conoceremos nuestra verdadera condición y le agradeceremos por amarnos. Amén. Amén. Juan 17:3. Quiero tomar este texto que es muy recurrente en los mensajes. Juan 17:3, anótelo nomás. Dice: y esta es la vida eterna,
Amén. Yo creo que este texto lo vamos a decir tanto que usted se lo va a aprender de memoria. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Haciendo un paréntesis, el otro día estaba pensando, dije, me voy a mandar a hacer una polera que diga, y esta es la vida eterna. Y voy a poner al lado Juan 17:3. ¿Cierto? Está buena la idea. Ese es un paréntesis. La verdad es que todos nosotros anhelamos la vida eterna. Todos anhelamos la vida eterna. Pero a veces no todos saben que esto no es llegar al cielo. La vida eterna no es llegar al cielo, sino conocer a Dios y tener una relación cercana con Él. Quiero que me acompañe a Isaías, capítulo 6. Voy a leer del versículo 1 en adelante. ¿Por qué decíamos que solamente al acercarnos a Él nosotros podemos conocer nuestra verdadera condición? Miren lo que dice Isaías 6:1. Dice, en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor. ¿Quién lo vio? Isaías. Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. ¿Usted sabía que los serafines tenían 6 alas? Sí. Amén. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Otro paréntesis. ¿Por qué los serafines cubrían su rostro? Amén. La misma palabra nos declara que Dios habita en una luz inaccesible. Amén. No es una definición certera, pero es como lo más probable que haya sido eso, por la presencia y la potencia de la luz de Dios. Imagínense que los serafines cubrían su rostro. Y Isaías declara que vio al Señor. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. ¿Por qué él pensaba eso? ¿Porque se habían movido los quiciales? No, porque dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Mire cómo en ese momento Isaías vio quién era Dios y quién era él. Cómo esa luz inaccesible mostró en una milésima de segundo la verdadera condición de Isaías. No hay ninguna declaración de Isaías con tanta preocupación como esta. Al ver la luz y la santidad de Dios, pudo ver su verdadera condición delante de él. ¿Y esto qué nos lleva a pensar? Y hoy día nosotros podemos entender por qué cada ser humano que está lejos de Dios muchas veces declara. Y yo creo que lo he escuchado yo y lo ha escuchado usted. Si no creo que esté tan mal. Si yo igual soy bueno. ¿Y de qué voy a tener culpa? Si Dios es bueno. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Pero si Dios es bueno, si igual a las finales va a ser bueno conmigo. ¿Y de qué tengo que arrepentirme? ¿Y por qué soy malo si yo no he matado a nadie? Lo único que tienen razón es que sí que Dios es bueno. Pero ese mismo Dios que es bueno, también es justo. Amén. Ese Dios que es justo, también es misericordioso. Amén. Pero también es santo. ¿Y cuántas veces santo? 3 veces santo.
Cuando esa luz llega a nuestras vidas, somos capaces de ver lo que no vemos en la oscuridad. Por eso es que Dios manda que de las tinieblas resplandezca la luz, para que esa luz alumbre y el mundo, y nosotros, todos podamos ver la verdadera condición que no podemos ver cuando estamos en oscuridad. Jeremías 9:23. El hombre muchas veces cuando vive esta vida en oscuridad, busca ser reconocido, busca ser alabado, busca tener algo de qué jactarse, tener un reconocimiento. Y siempre este deseo es un deseo personal, un deseo del hombre, un deseo humano. Pero mira lo que declara Jeremías 9:23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué quiere decir esto? Que nada de lo que pertenece a este mundo o lo que podemos lograr en este mundo le da el privilegio al hombre de alabarse a sí mismo. 24. Más alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, y hago misericordia, juicio y justicia en el cielo, en la tierra. ¿Dónde vivimos nosotros? En la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Leíamos en el mensaje anterior que habían varias declaraciones que decían que lo que Jehová quería hacer, eso iba a hacer, o eso hacía. Y aquí dice, estas cosas quiero. Misericordia, si quiere, la va a hacer. Juicio, si quiere, lo va a hacer. Y justicia, si Él quiere, es porque así lo va a hacer. Todas nuestras acciones intencionales que nos lleven a alabar a Dios serán la evidencia de cuánto le conocemos a Él. Amén. Todas nuestras acciones intencionales que nos lleven a alabar a Dios serán evidencia de cuánto le conocemos a Él. Mateo capítulo 5, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros en una situación humana actuamos intencionalmente, ¿cierto? Para que Dios sea glorificado, ese es el punto principal. No lo hacemos para que la gente nos vea como el bueno, como el que actuamos bien. No. El punto principal es que Dios sea glorificado, porque así dice el versículo. Vean vuestras buenas obras y digan que bueno eres tú. Que estáis cambiado, que estáis transformado. No es para que los hombres digan eso, es para que los hombres glorifiquen a Dios. La pregunta es, ¿cuándo un hijo de Dios, un lavado, un redimido, por Jesucristo comienza a alumbrar con buenas obras? ¿Cuándo sucede eso? Escucha esto, cuando recibe verdaderamente la gracia o el regalo de la salvación. Como dice Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuándo un hijo de Dios comienza a alumbrar con buenas obras? Cuando recibe la gracia de la salvación. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta cómo conecta este versículo con el que leíamos anteriormente? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Esas obras que fueron preparadas de Dios antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviéramos en ellas, para que a través de esas obras los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mira qué maravilloso. Y además, para añadir a este concepto, tenemos también Tito capítulo 2, versículo 11. Que también los vamos a mandar a hacer otra polera, ¿cierto? Tito capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Se da cuenta que si nosotros recibimos la gracia es porque hemos recibido la salvación. Y esa salvación es para todos los hombres. Y esa gracia, versículo 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña a ser agradecidos, nos enseña a ser la luz en el mundo, nos enseña que nuestras obras lleven que los hombres glorifiquen a Dios y nos enseña a vivir en este mundo de una forma sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo quisiéramos que todos entendieran la verdadera condición del ser humano? Sin conocer a Dios y sin estar relacionados con Él. Sin Dios estamos en el lazo del diablo que impide que se produzca el arrepentimiento. El texto es 2 de Timoteo 2, 25, 26. Anótelo nomás. Eso es el texto donde se saca este concepto. El lazo del diablo es el que impide que se produzca el arrepentimiento. Nos encontramos también muertos sin la vida, no vida, sino que sin la vida, en delitos y pecados. Efesios 2:1. Y el último es sin Cristo, sin Dios, sin promesas y sin esperanza. Efesios 2:2. Todo esto pasa con el hombre que está separado de Dios y que no tiene una relación con Dios. Gracias a Dios le damos que nuestras vidas han sido iluminadas por su luz. Amén. Vamos a volver a Éxodo 33, hacia atrás. Versículo 1 vamos a leer en adelante. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al pereceo, al heveo y al jebuseo. ¿Por qué los iba a echar? Porque enviaría al ángel delante de él. Dice el versículo 3, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuman el camino. Versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La pregunta es, ¿acaso el ángel no era suficiente? ¿Acaso el ángel no iba a cumplir lo que había establecido Dios? De derrotar a todos los pereceos, amorreos, jebuseos, jorgoseos, de todo lo que termina en seo. ¿No era suficiente el ángel? Sí, claro que era suficiente. No había ninguna posibilidad que el ángel fallara en esa misión. Pero ¿por qué Moisés no se conformó? ¿Por qué le dijo, es que si tu presencia no va conmigo, mejor no nos saques de aquí? Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí.
¿Por qué a lo mejor era que él tenía miedo que Dios no le protegiera? O lo que realmente le preocupaba a Moisés era que perdería su comunión con Dios. Él no quería permanecer en ese lugar por el temor de salir y que Dios no fuera con él. Ese no era el pensamiento de Moisés. Cuando él le declara que si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Él lo declara porque en ese momento, en ese lugar, él estaba todavía en comunión con Dios. Dices, es como que él decía, si mi comunión contigo depende que nos quedemos aquí, no nos saques de aquí. No lo estaba diciendo él porque tenía algún temor de que Dios no lo iba a proteger, sino que lo que él no quería era perder su comunión con Dios. Volvamos al versículo 13, mire lo que dice. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Escuchó usted? Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para caminarlo en él? ¿Qué dice? ¿Para qué? Para que te conozca. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Él no quería conocer el camino de él, de Moisés, en el cual él tenía que caminar. Él quería conocer el camino de Dios, el camino por el cual Dios quería que él caminara. Amén. Y el 14 dice, y él dijo, Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando nosotros conocimos sus caminos, esto significa que estamos conociendo y aprendiendo de su carácter, de su forma de obrar, de su forma de actuar. Salmo 109:7 dice, a Moisés dio a conocer sus caminos. A Moisés dio a conocer su carácter. No hay ningún otro ser humano en la palabra que haya estado tan cerca de Dios y con una comunicación tan estrecha. A lo mejor antes de él, quizás Enoc, porque dice, caminó con Dios y un día desapareció y no vio muerte. Pero no hay historia, no hay un contexto de conversación. Pero en lo que aquí tenemos el contexto, tenemos el diálogo, tenemos la experiencia. No hay otro hombre en la Biblia en el cual se cuente o se hable de estos diálogos tan personales. Decía que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero a Dios le plació darle a conocer sus caminos a Moisés. Quiero que nos concentremos en 5 caminos de Dios que son muy importantes, que nosotros podemos conocer. Número 1. Caminos de santidad. Caminos de santidad. Éxodo capítulo 32 completo, usted va a leer en la casa el 33 del 1 al 18. Caminos de santidad. La palabra es clara cuando dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si Moisés pudo ver a Dios y estar cara a cara con él, es porque Dios le enseñó su camino de santidad. Éxodo 32, el capítulo completo, y 33 del 1 al 18. Nosotros debemos entender que el proceso de santificación no es igual que el proceso de glorificación. El proceso de glorificación es lo que va a ocurrir
cuando venga el Señor por su iglesia, ¿cierto? Y seamos levantados, elevados al cielo. Cuando el apóstol dice que esto corruptible se vestirá de incorrupción, ¿cierto? Eso va a suceder en ese punto. Pero la santificación no está junto con ese punto. La santificación es un proceso diario en nosotros. Todos los días debemos adquirir más santidad. Más santidad. Se entiende la diferencia entre el proceso de glorificación, ¿cierto? La santidad es un proceso diario. La glorificación es algo que va a ocurrir al final, cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Y la traducción de santo en la Biblia viene de dos palabras hebreas. La primera es kadosh, que es la más conocida, que significa santo, y en su significado hebreo es apartado. Amén. Ese es el tipo de santificación que debe estar en nosotros en un proceso continuo, el ser apartados, separados. Y la otra palabra es kodesh, que es como kadosh, pero se escribe kodesh. Y eso igual se traduce como santo, pero el significado hebreo es sagrado. Ese estado y esa definición que solo le pertenece a Dios, nunca la podremos alcanzar. Él es sagrado, es apartado y es sagrado. Pero nosotros sí, el apartado, cada día debemos ir trabajando en eso. Amén. Eso es algo que podemos alcanzar. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque la santidad es un prerequisito. No estoy hablando de salvación. Estamos sabiendo que la salvación es por gracia, por la sangre de Cristo, por el sacrificio. Eso no hay nada que decir, hay nada que agregar. Pero la santidad es un prerequisito para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. La misma palabra nos dice que todo aquel que se acerque a Él tiene que buscar acercarse en santidad. Porque Él es santo. Un prerequisito para adorar a Dios es la santidad. Esta es una condición necesaria para estar en relación con Dios. La misma palabra dice qué comunión tiene, ¿cierto? Y habla de la luz de las tinieblas, habla de Dios con Belial, ¿cierto? Que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, el mundo y los hijos de Dios, ¿cierto? Porque Él es santo. Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿para qué quería él ver su gloria? Nosotros hemos cantado, muéstrame tu gloria, ¿cierto? Quiero ver tu gloria. Y como decíamos hace un tiempo que el pedirle a Dios que nos muestre su gloria, no, perdón, me corrijo. Le pedíamos al Señor que quebrantara nuestras vidas, ¿se acuerda? Para poder aceptar la verdad que nos confronta. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos muestre su gloria, es para conocer la santidad de sus caminos y apreciar lo sagrado que es Dios. Para apreciar lo sagrado que es Dios. Número 2. Caminos de oración. Éxodo 33, 15 y Santiago 4, 2, 3. Para que usted lo lea después. Nosotros debemos entender que nuestras oraciones deben tener un sentido principal de que sean oraciones alineadas a la voluntad de Dios. Orar para pedir favor en el cumplimiento del proceso que Dios ha puesto en ti. Perdón, el propósito que Dios ha puesto en ti. Pedir favor para el cumplimiento del propósito que Dios ha puesto en ti, que Dios ha puesto en mí. Que tiene que ver y nada más y nada menos que con el reino. Con la justicia, el gozo y la paz en el Señor. ¿Sabe por qué?
Porque eso es el reino. No tiene que ver con lo tangible, como dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿cierto? Sino que justicia, gozo y paz. En la comunicación que Dios tiene con Moisés, la respuesta de Moisés nos muestra que él no buscaba obtener bendición, sino permanecer unido en comunión y estar con aquel que bendice. No buscaba la bendición, él quería estar con el que bendice. Aquí vemos que los asuntos triviales no forman parte de la relación entre Dios y Moisés. Nunca vemos a Moisés haciendo una oración para que Dios le cumpla algo personal. No era parte de su relación. Eso era algo secundario. Lo único que quería Moisés era ver la gloria de Dios. Quería conocer sus caminos, su santidad. Número 3. Caminos de obediencia. Este es el más fácil, ¿cierto? Caminos de obediencia. Jeremías 9, 23, 24, para que usted lo lea. Dice la palabra del Señor: yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia. ¿Dónde otra vez? En la tierra. Porque estas cosas quiero. Si nosotros sabemos que lo que Él quiere es lo que Él hace, ¿cómo debe ser nuestra respuesta a su misericordia? Agradecimiento. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta a su juicio? Agradecimiento nuevamente. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta a su justicia? Nuevamente, agradecimiento. Y la expresión de agradecimiento es obediencia. Si usted realmente está agradecido de su misericordia, de sus juicios y de su justicia, usted en obediencia va a expresar su agradecimiento. Procuremos andar en sus caminos. De obediencia, obedeciendo. No podemos darnos el lujo después de pasar cualquier prueba que esto no nos lleve a estar más cerca de Él para obedecer. No nos podemos dar ese lujo. ¿Recuerda que le preguntaba yo si usted estaba dispuesto a pasar lo que pasó Job para conocer a Dios? Le dijo que sí. Algunos no dijeron nada. Pero todo lo que nos lleve a estar más cerca de Dios y a obedecerle es un privilegio para nosotros. Amén. Y el último, a ver, me equivoqué parece. Sí. Vamos a dejar uno de tarea para la casa. No, sí debe estar aquí también. Caminos de reposo. Mira qué lindo es el camino este, caminos de reposo. Éxodo 33, del 3 al 14, Mateo 11, 28, Isaías 40, 29, 31. ¿Usted le alcanza a notar algún versículo? Al final me lo pide. Miren lo que dice Mateo 11, 28. Ese lo quise poner acá. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso y el reposo están en el camino de Dios. Venid a mí. Acérquense, dice la palabra. El que esté cargado y cansado, acérquese porque yo les daré descanso, yo les daré reposo. Cuando Moisés oró, la respuesta de Dios fue positiva. Fue tan perfecta la respuesta de Dios que traería el descanso y el reposo para Moisés y para el pueblo. Moisés podría haberse arrancado con los tarros, como decimos nosotros, y haber dicho: ya, Señor, mándame el ángel nomás,
que Él me defiende y yo ahí veo cómo me la arreglo. Y hago las cosas por mis fuerzas. Pero sabemos que eso lleva a un fracaso absoluto. Hacer las cosas en el poder de la carne no nos permite gozar del reposo que nos da Dios. Porque es como que no queremos entregarle nuestras cargas. No queremos descansar en sus brazos. No queremos encontrar ese reposo. Porque queremos solucionar las cosas con nuestra humanidad. Como dice el Salmo, en delicados pastos Él me hará descansar. ¿Dónde dice eso? Salmo 23, Salmo de... Pero hay algo importante que no debemos olvidar de este Salmo. La primera declaración que hace David en este Salmo. ¿Qué dice él? ¿Cómo empieza el Salmo? Jehová es mi pastor. Entonces, para que Él nos pueda llevar por delicados pastos y hacernos descansar, lo primero es que Jehová sea nuestro pastor. Amén. Número 5. Caminos de soberanía. Caminos de soberanía. Éxodo 33, 18. La soberanía de Dios es muy importante que nosotros podamos estar ahí y podamos comprenderla y maravillarnos con esta soberanía de Dios. La gloria de Dios es la proyección, escuchen, la gloria de Dios es la proyección de los atributos del Creador hacia su creación. La gloria de Dios es la proyección de los atributos del Creador hacia su creación. La soberanía de Dios es lo que hace la distinción de misericordia y compasión para los que Él quiere. Y la pregunta es, ¿usted ha recibido esta misericordia? No, usted tiene que dejarme peinado para atrás. Si usted está aquí y sus ojos han sido abiertos, si la luz ha entrado a su vida, a su corazón, es porque usted ha recibido esta misericordia. Amén. ¿Usted ha recibido esta compasión? Amén. Amén. Claro que hemos recibido esta compasión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dar gracias a Dios por eso. Para que podamos ser conducidos por sus caminos de soberanía. ¿Cuál podría ser una evidencia de no conocer la soberanía de Dios? Que muchas veces cuestionamos con preguntas lo que Dios hace. Cuando nosotros entendemos que la misericordia y la compasión de Dios son dadas al que Él quiere, y eso forma parte de su soberanía, ya no tenemos nada más que preguntar. ¿No nos vaya a pasar lo que le pasó a Job? Cuando quiso preguntarle a Dios, que de repente Dios nos puede decir, ¿dónde estabas tú? Leemos ese capítulo, es impresionante, maravilloso, como toda su palabra. Muchas veces le cuestionamos con preguntas. Y si confiáramos realmente en su soberanía, lo que pasó ya está, pasó, fue así, y es lo mejor porque la soberanía de Dios lo determinó de esa manera. Y usted siga en la hamaca que Dios le puso para darle descanso. No quiera pararse y solucionar las cosas con su fuerza humana. Porque la soberanía de Dios es incomparable. Si Él es único, su soberanía es única. Y todo lo que es de Él es único. Le damos gracias a Dios porque hoy hemos entendido que si Él lo ha dicho, así es. Si Él lo ha dicho, así lo hará.
Si Él lo ha determinado, nada lo detendrá. Si viene de su voluntad y es majestuoso y perfecto, por lo tanto, es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Que nadie venga a revolucionarnos la mente o el corazón con ideas contrarias a Dios o minimizando la grandeza y la majestad de nuestro Dios. El Dios que nosotros, que Él se nos ha revelado y se nos ha dado a conocer. Sigamos conociendo a nuestro Dios para que nuestra convicción pueda seguir creciendo, ¿cierto? Y podamos vivir tranquilos y adorar a Dios como realmente Él se lo merece. Busquemos esa santidad día a día. Yo le doy un ejemplo de qué es lo que sería buscar santidad día a día. Hay muchos. Yo para terminar le voy a dar uno. Que si usted cada día, del tiempo que lleva como cristiano, usted le ha dado una hora a Dios de su tiempo, usted ha apartado una hora diaria para Dios, crecer en santidad es que usted crezca en ese tiempo. Al pasar un año ya sean 2 horas, que al pasar 3 años ya sean 3 horas, y usted se va dando cuenta que al dejarse envolver por el propósito de Dios, se va dando cuenta que va a ir disfrutando cada vez más esos tiempos y no va a ser algo que usted lo va a tener que hacer forzado, es algo que usted va a necesitar, es algo que usted va a echar de menos, va a querer estar más y más y más y más tiempo. No creo que ninguno de nosotros, quizás en este momento, pudiera resistir 40 días en el monte en una comunión con Dios. ¿Qué se nos vendría a la cabeza? Ay, se me olvidó poner el motor del camión, tenía el motor afuera. Hoy, ¿qué voy a hacer de comida mañana? Hoy, ahora que tengo que ir al médico. Pero qué maravilloso sería poder estar un tiempo, no digo limitado, pero un tiempo sin preocupación del tiempo, en la presencia de Dios. Y todo eso depende en cuán santo queramos presentarnos delante de Él. Y eso requiere de que vamos dándole nuestro tiempo. Apartemos más tiempo para que nos podamos hacer. Acuérdense que en la eternidad vamos a estar eternamente con Él. Y si aquí no somos capaces de acercarnos cada día un poquito más, a lo mejor no es verdad que queremos estar allá para siempre. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Nos dé la fortaleza y que cada día podamos crecer en esto, podamos crecer en santidad. Amén. Este es el Dios. Hay un libro que le compartí a los varones que se llama Conocer al Dios que transforma. ¿Ven? Y qué necesario es que podamos cada día conocer más a nuestro maravilloso y único Dios. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de esta palabra que quede en nuestros corazones, en nuestra mente, que la podamos meditar. Amén. Que el Señor le bendiga. ¿Ha recibido esta palabra usted? Denle un fuerte aplauso al Señor. Le damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo y por esta palabra. Nos despedimos de los hermanos que en algún momento escucharán este mensaje. También esperamos que sea de gran bendición. Pueden comunicarse a través de la página, cualquier duda, consulta, pueden hacerla en la página. Que Dios les bendiga.